Nos encontramos en la Escuela de Posgrado de la Universidad de las Peruanas para conversar sobre un tema del curso Filosofía de la Administración para el doctorado en esta misma área, en esta misma especialidad de Administración. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso. Paradigmas. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy día bajo la visión particular de Peter Drucker. Paradigmas, una visión particular de la realidad. Para iniciar, vamos a dar en este espacio previo a la conferencia algunas orientaciones para el mejor desempeño del alumno de esta sección doctoral en el curso. En primer lugar, debemos considerar que el docente publica una serie de documentos como parte del elemento formativo para los doctorandos del curso y que ustedes deben acudir a él. Estas entregas son semanales durante las 5 semanas que tiene el curso. Vamos a evaluar el avance de manera progresiva en el curso a través de 3 actividades. 2 de ellas se realizan y se entregan a partir de la segunda semana y tienen ustedes una tercera entrega que van a hacerla al final, vale decir en la 5ª semana. Un trabajo de investigación que ustedes van a presentar en la semana última, en la 5ª semana, y que va a ser expuesta porque va a tener la categoría de examen final. He tomado como base teórica para esta conferencia sobre paradigmas la visión mencionada inicialmente de Peter Drucker y que la expresa en su libro La gerencia de la sociedad futura. Este libro se escribió en el 2001, en los albores del siglo XXI, y se publicó en el año 2002. En esta obra, que es la última obra formal de Peter Drucker, él nos explica su visión del siglo XXI. No olvidemos que estamos hablando de los albores del siglo XXI en el 2001. Él nos da una visión producto de una experiencia vasta que comienza prácticamente en el siglo XX, al inicio del siglo XX, cuando él comienza a recorrer los caminos epistemológicos, los caminos aplicativos también de la administración y vive la construcción de la ciencia de la administración. Ya en los años 80, 90, propone un enfoque nuevo que le denomina enfoque neoclásico de la administración y cuyos principios son los que nos rigen a los profesionales en esta área, ¿no? De la administración, de los negocios domésticos, los negocios internacionales, nos orienta en todo nuestro accionar profesional. Por esa razón, he tratado de tener una visión particular sobre la gerencia en la sociedad futura a partir de un tema sumamente interesante, sumamente importante, cuáles son los paradigmas. Bien, a manera de inicio vamos a mencionar 2 conceptos que igualmente me parecen rescatables. Uno de Willis Hartman en su obra An Incomplete, A Guide to the Future, en el cual nos dice que el paradigma es una manera básica de percibir, de pensar, de valorar y hacer cosas asociadas con una visión particular de la realidad. Y ese es el complemento al tema de hoy día, que lo he tomado como, digamos, una frase inspiradora de Willis Hartman. Un segundo concepto sobre paradigma nos viene de Marilyn Ferguson en The Aquarian Conspiracy. Ella nos dice que paradigma es un marco de pensamiento, un esquema para entender y explicar ciertos aspectos de la realidad. En base a estos 2 conceptos iniciales y toda la filosofía que sobre el tema nos ha ofrecido Peter Drucker, es que voy a comenzar esta conferencia con un concepto que quizá no es del todo propio, pero sí es un concepto que me parece pertinente para iniciar esta conferencia. Y es que paradigmas, más allá de ser, digamos, un entorno de pensamiento, es un enclaustramiento mental. Nosotros
vivimos dentro de un conjunto de paradigmas, tanto en la vida diaria como en la vida profesional, en el ámbito de la administración también, pero muchas veces, porque es esencia de lo que es paradigma, no nos damos cuenta que estamos inmersos dentro de él. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que analizar nuestra vida diaria, nuestra vida profesional, nuestra acción administrativa, de tal forma que podamos establecer, identificar el paradigma y tratar de reemplazarlo, porque los paradigmas no se extirpan. Los paradigmas, cuando se identifica que están deteniendo, por ejemplo, el avance de la ciencia, están deteniendo el avance operativo en el área administrativa, lo que tenemos que hacer es eliminarlos. Pero no vamos a poderlo eliminar, tenemos que reemplazarlo, ¿bien? Tenemos que reemplazarlo por otro paradigma. Y ese es el motivo por el cual nosotros vamos a desarrollar este tema. La gerencia en la sociedad futura es el libro que escribe Peter Drucker y en él desarrolla este tema, paradigmas de la administración, a través de 6 enfoques. 6 enfoques que, como se ha dicho, comienzan a generarse como ideas centrales de su obra en los albores del siglo XXI, pero que ya estando caminando la mitad de la segunda década del siglo XXI, nosotros vamos a identificar en el día a día que estos paradigmas cobran cada vez una vigencia mucho más, digamos, próxima a lo que él avisoró ya prácticamente hace 20 años. Bien, entonces vamos a ver nosotros cómo Peter Drucker nos guía en este camino paradigmático de la administración en 6 temas centrales. El primer tema que él aborda es, y se ha conservado estrictamente, por respeto al autor y por admiración al autor, se ha conservado estrictamente la denominación que le da. Bien, el primer tema, más allá de la revolución informática. El segundo, el mundo explosivo de la Internet. El tercero, de la alfabetización del computador a la alfabetización de la información. Cuarto tema, el comercio electrónico, un reto central. Quinto, la nueva economía no está aún aquí. Y finaliza con el director ejecutivo en el nuevo milenio. Bien, entonces vamos a efectuar una síntesis muy apretada con algo de crítica personal, profesional, caminando sobre estos 6 paradigmas de la administración en el enfoque de Peter Drucker. El primero, más allá de la revolución informática. Hemos pasado, digamos que también aludiendo a otros filósofos que han contribuido mucho a la construcción de la administración actual, que es Alvin Toffler y Heidi Toffler. Ellos, en un libro que es de sus libros más fundacionales, y que se llama La Tercera Ola, nos habla de 3 grandes civilizaciones. Una civilización agraria, ¿no?, en la connotación evolutiva, una civilización industrial y una civilización del conocimiento. Bien, en esta perspectiva de Peter Drucker, él nos dice que con la revolución industrial cambia la humanidad, cambia todo, pero básicamente cambia el concepto de familia, cambia el concepto de trabajo, de economía, de política, y cambia la sociedad misma. Pero todos estos cambios se juntan en una crisis de familia. Aquella concepción de familia ya nunca más va a ser la misma. La familia se disgrega, la familia tiene que ir a la fábrica, al centro de producción. Se desarraiga, ¿no?, del hogar, ese hogar que significa calor, ¿verdad? Significa comodidad, significa unión entre personas. Se rompe la familia o comienza a romperse la familia. Y esta crisis familiar, muchos argumentan que nace exclusivamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de cada guerra normalmente todo el mundo crece, entre comillas, y muchas veces desarrolla básicamente en conocimiento, por las necesidades de resolver problemas con una urgencia pues perentoria. Pero realmente, según Peter Drucker y según la realidad que vivimos ahora, esta crisis familiar empieza con la revolución industrial, finales del siglo XIX, y que muchas veces en una sociedad como la nuestra, en particular en el Perú, estamos viviendo todavía esta revolución industrial.
La globalización ha propiciado que muchos países, y entre ellos el nuestro, se integre al mundo. Se integra al mundo con sus ofertas, con sus aspectos distintivos, con su cultura también. Y entonces nosotros estamos viviendo en este momento este inicio, bien, de la crisis familiar que se dio intensamente, ¿no?, al comenzar la revolución industrial. Un segundo paradigma dentro de esta perspectiva es que el mundo se ha hecho explosivo a partir de la aparición del Internet. Bien, y entonces nosotros decimos, vivimos en un mundo global y muchas veces, durante muchas épocas, fundamentalmente al inicio de este siglo, se argumentaba que la globalización, por ejemplo, era parte de lo que llamaron algunos sociólogos la filosofía o la teoría de la dominación, básicamente de los países desarrollados como Estados Unidos. Y se argumentaba que la globalización era el hijo predilecto de Estados Unidos. Pero tenemos 2008, 2011, dos grandes crisis que nacen en Estados Unidos y se convierten en crisis globales. Y entonces comenzamos a replantear esta idea de que la globalización es un fenómeno que no es espontáneo, para precisamente asumir que sí, la globalización es algo que nos rodea totalmente ahora y que es espontáneo. Dentro de este contexto, el detonante de la globalización es precisamente el Internet. Y dentro del Internet, un conjunto de evidencias y un conjunto de prácticas del día a día, como el cambio radical del comercio. El comercio era real, los mercados eran reales. Ahora los mercados siguen siendo reales, físicos, geográficos, pero además son mercados virtuales. Y en estos mercados virtuales se desarrolla todo un conjunto de actitudes de transacción, que antes eran igualmente reales, físicos, para ser virtuales. Y nace el comercio electrónico. Bien, entonces el comercio electrónico es para la revolución informática, en la que vivimos actualmente, lo que fue el ferrocarril para la revolución industrial. Nos acerca los mercados más distantes. Bien, está creando nuevos espacios de riqueza, está creando grandes niveles de desconfianza también, pero por ser un espacio, el virtual, inconmensurable, infinito, obviamente que las oportunidades son en esa misma medida. Bien, tenemos cambios entonces profundos en la economía, tenemos cambios en la sociedad, tenemos cambios en la política. Y esta eliminación de la distancia que nos acerca a los pueblos y nos acerca a las personas, tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos. Uno de los aspectos negativos más, digamos, intensos en este momento es precisamente relacionado al primer paradigma. La familia agudiza sus crisis. Vemos nosotros en una reunión familiar, por ejemplo, que todo el mundo está con su celular, obviamente conectado a Internet. Ya no conversa la gente de manera real, prefiere conversar de manera impersonal, de manera virtual. Entonces esos lazos entre seres humanos, que por su naturaleza eran los mejores vínculos, se van quebrando y la célula familiar obviamente que agudiza su crisis. Un tercer paradigma dentro del enfoque de Peter Drucker es de la alfabetización del computador a la alfabetización de la información. La revolución informática es una revolución, pero es una revolución del conocimiento. Cuando hablamos de revolución, o hablábamos de revolución en mi generación de estudiante, por ejemplo, era como que una palabra que no la debíamos pronunciar muy, digamos así, con mucha frecuencia, porque significaba algo que era nocivo para la sociedad y para su equilibrio. Pero porque no habíamos tomado en consideración o no nos habían enseñado que una revolución es un cambio, que es un cambio drástico, que es un cambio muy profundo en las estructuras más fundamentales de una sociedad. Ahora entendemos perfectamente qué cosa es una revolución y se habla con mucha libertad de la revolución del conocimiento. Se asume que el 95% del conocimiento mundial está de libre disponibilidad en virtud precisamente a las redes, en virtud precisamente al Internet. Y por eso hablamos
que tenemos que volver a nacer en el conocimiento y en la búsqueda del conocimiento, acudiendo a esa masificación de información que tenemos en la actualidad. Bien, ya no hay una excusa valedera para no construir de manera permanente conocimiento y de manera sostenida conocimiento. Los trabajadores entonces del conocimiento, los de hoy día, ya no serán los empleados, sino los socios de la organización. Y en consecuencia nosotros vamos a manejar en la administración de las organizaciones un conjunto de otros criterios, como por ejemplo manejar el criterio de, digamos así, nativo digital, aquellos que nacieron en la era de la información y aquellos que pertenecemos a otras generaciones que nos constituimos en migrantes digitales. Bien, esto igualmente lo aplicaremos a los trabajadores y pasarán de ser meros seres que venden su fuerza de trabajo a participantes de la construcción de la riqueza de una organización o de una empresa, con la connotación diferente que tiene ahora el concepto de riqueza. Bien, la motivación entonces del trabajador actual, del conocimiento, van a ser ganancias en distinto orden, pero se impone como una medida de generar a la vez conocimiento y generar a la vez mayor riqueza, las ganancias financieras. Es indispensable entonces conocer la información de fuera para tomar buenas decisiones. Coge entonces una vigencia extremadamente indispensable en la época actual el concepto de entorno. Y el concepto de entorno dentro de conceptos mayores, conceptos sistémicos, a partir del cual los seres humanos, la empresa, la organización, es un sistema cerrado, pero que no puede sobrevivir per se. Tiene que vincularse con fuerzas que están a su alrededor y que le hemos dado en llamar entorno. Entonces, no podremos tomar ninguna decisión, ni buena ni mala, y menos buena, sin considerar la influencia que tienen las fuerzas del entorno sobre el interior de nosotros mismos y sobre el interior de las organizaciones. El cuarto paradigma, comercio electrónico, el reto central. Y Peter Drucker incide en el comercio electrónico, avisorando esta época, una época digital, una época virtual, y nos dice que el comercio electrónico va a separar la venta de la compra. ¿Por qué razón? Porque la venta estaba ligada a la compra. Hablábamos indiscutiblemente, y hasta ahora por ahí alguien enseña esto, bien, que la compra-venta es un proceso indisoluble de dos etapas. Simultáneamente se da la venta y la compra. Por eso se habla, incluso hasta lo recogen en los dispositivos legales, de un proceso de compra-venta. Pero Drucker avisora este futuro que ya vivimos hoy y nos dice: el comercio electrónico va a separar la venta de la compra. La venta va a cerrarse, va, digamos así, concluirse cuando se ha recibido el pedido y se ha pagado. No solamente en la visión tradicional que la venta se cierra cuando se recibe el pedido. Tenemos que recibir remuneración, ingreso sobre esa venta. Pero además, la compra no se va a completar cuando se hace la entrega, sino se va a completar cuando hemos evidenciado satisfacción en el consumidor, que tras la compra se convierte en cliente. Las empresas entonces del comercio electrónico venderán solamente lo que pueden entregar. Y acá viene todo un conjunto de prácticas actuales que se avisoraron hace casi 20 años. Y una de esas prácticas nos dice que debemos producir solamente lo que el mercado requiere, que debemos enfocar en la administración y en la gerencia de las empresas toda nuestra atención en el mercado y en el consumidor, y en detectar qué cantidad quiere el consumidor, qué calidad quiere el consumidor y qué precio está dispuesto a pagar. Entonces, solamente trabajaremos, y cada vez de manera más cercana, a lo que es la filosofía del justo a tiempo, del just in time. No almacenaremos materia prima, no almacenaremos productos en proceso y no almacenaremos productos terminados. Bien, habrá esa vinculación en tiempo real, lo más rápido posible, entre la formulación del pedido
y la entrega del satisfactor o producto. La quinta visión de Peter Drucker sobre paradigma. La nueva economía no está aún aquí. No estaba todavía a principios del siglo XXI. Ahora podemos decir que ya vivimos esta realidad avisorada hace casi 2 décadas. La empresa de hoy debe ser la del cambio. Las demandas del mercado, que es nuestra esencia en el ámbito administrativo, cada vez se hacen más específicas, cada vez se hacen más exigentes. La gente, el consumidor, ya no quiere encontrar en un punto de venta, virtual o real, lo mismo. ¿Y por qué funciona el mercado ahora de esta manera? Porque hay mucha competencia. Los mercados virtuales han abierto también de una manera impactante los mercados reales. Se constituyen en su mejor aporte. Y entonces esos mercados, que ahora son enormes, inmensos, tienen tanta oferta, tan variada, tan innovadora, que el consumidor ha formado una nueva cultura. Una cultura que le podemos llamar de una manera agradable o desagradable, consumismo. Y en esa vorágine del consumo, cada uno de los seres humanos de esta época, independientemente de donde esté ubicado, va a querer satisfactores cada vez mucho más exigentes. La empresa entonces debe responder ante esta demanda con una gran capacidad innovadora. No estamos ya en esos tiempos en los cuales un producto podría durar muchos años, décadas incluso en el mercado, sin mayor cambio. El mercado actual necesita una gran oferta diferenciada. Y para que exista una gran oferta diferenciada, las empresas tienen que hacer sus procesos, diseñar sus plantas, diseñar su tecnología de tal manera que ésta sea adaptable, ¿no?, de una manera muy rápida en un tiempo muy breve, para poder responder, ¿no?, inmediatamente a las demandas nuevas del consumidor, del mercado, de la demanda, y además adelantarse, si es posible, a las demandas futuras. En los últimos 50 años dominó la economía. En los próximos 30 años, ya estamos a la mitad de esos 30 años, dominarán los procesos sociales. Y nosotros tenemos múltiples ejemplos en nuestra sociedad, que ya es una sociedad que está en franca globalización. Conga, por ejemplo, en nuestra querida Cajamarca. Podría ser aceptable hace 15 años, menos, que una comunidad no aceptara y se impusiera al capital cuando asume de una manera propia, consciente o de una manera inducida que una actividad va a dañar su economía, que va a dañar su futuro, que va a dañar a su niñez, a su población. Era algo que no podíamos entender porque no era factible que sucediera. Ahora los procesos sociales se imponen a los procesos económicos. Vemos, por ejemplo, Tía María. Otro ejemplo con variantes, pero igual. Vemos Estrata Tintaya, por ejemplo, en Cusco. ¿Qué pasa con Estrata Tintaya? Es un tema de participación, de coparticipación con la empresa. La empresa dice, no, la comunidad está siendo abusiva porque yo les estoy dando una cantidad de beneficios mayores a las que hemos convenido. Pero la comunidad dice, nosotros tenemos un conjunto de requerimientos sociales que, si bien es cierto, están siendo atendidos por la empresa de acuerdo a los convenios que hemos firmado, pero esos convenios pueden negociarse y deben negociarse porque la empresa está ganando muchísimo dinero, aceptamos que gane muchísimo más, pero también nosotros debemos participar de esa bonanza económica. No podemos seguir con problemas latentes durante siglos, teniendo un hermano, un socio, ¿no?, al cual le hemos permitido entrar a nuestra casa, que disfrute muchísimas cosas y no comparta conmigo. Bien, no es un socialismo, no es un comunismo, sino que es el imperio actual de los procesos sociales sobre los procesos económicos. Y el último paradigma, el director ejecutivo en el nuevo milenio. ¿Qué nos dice Peter Drucker en esta visión que algunos dicen
porque lo he leído, está escrito, una visión apocalíptica hace casi 20 años. Yo diría que no, es una visión esperanzadora. Es una visión que nosotros debiéramos complementarla a partir de esta conferencia con la lectura del libro que les he mencionado. ¿Qué nos dice entonces Peter Drucker? Nos dice que debemos transformar el gobierno empresarial. Él habla ya de gobierno, no habla de la gerencia solamente, sino el gobierno empresarial. ¿Y por qué habla de gobierno y ya no solamente de gerencia? Porque la administración empresarial se ha hecho muy compleja. Al salir una empresa de nuestras fronteras, al internacionalizarse nuestras empresas, cogen una complejidad enorme. Ya no estamos hablando de un conjunto de variables que las podemos identificar fácilmente y las podemos manejar. Tenemos un conjunto de variables que son aleatorias en muchos casos, ¿no? Y en otros casos inmanejables. Y en otros casos desconocidas, que van apareciendo, ¿no? Tal cual vamos ingresando mucho más en este tipo de actividades de los negocios internacionales, por ejemplo. Entonces, tenemos que transformar el gobierno empresarial. Tenemos que basar el gobierno empresarial en el sentido de tener el mayor dominio sobre el mayor número de variables que intervienen en la gestión de las empresas. Las personas que trabajan entonces con el conocimiento van a propiciar dos cosas, que el orden puede ser aleatorio. Según la tradición económica, por ejemplo, dicen que primero tenemos que crecer y después desarrollar. Pero Finlandia nos dice, no, yo primero desarrollo y después crezco. Y tenemos ahí una visión real de lo que es este paradigma económico trasladado al paradigma administrativo, que no necesariamente tenemos que crecer antes que desarrollar. Y eso nos lo dice Peter Drucker. Entonces, las personas que trabajan con el conocimiento, que es un intangible, nos van a ayudar a desarrollar. Y una vez que desarrollamos, podemos crecer todo lo que queremos. Pero vamos a detener abruptamente ese crecimiento en tanto nosotros no tengamos una estrategia de sostenimiento de ese conocimiento. ¿A partir de qué? De generar nuevo conocimiento. ¿Y cómo generamos nuevo conocimiento? Poniendo en todas nuestras actividades, tanto académicas como empresariales, una transversalidad. Y esa transversalidad es tan simple como compleja y se llama investigación. Bien, educar al accionista, al inversionista, al capitalista y al encargado de las finanzas. Vean ustedes esta percepción tan cercana. Decimos que trabajamos para ganar. Y eso es algo que lo negaba, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, se negaba una de las facciones que participaba en esta dualidad económica y política de los años 50, 60, 70. Eso se quebró, ese paradigma se quebró. Sociedades tan, digamos, vertidas, tan internalizadas en el comunismo, por ejemplo, como China, 1.400 millones de chinos, quizás no todos sean comunistas, pero el Estado es comunista, formados en el comunismo, abren sus puertas así, totalmente, sin restricciones, para que ingrese el capital más representativo del más recalcitrante capitalismo mundial. Y entonces tenemos, como decimos, en el vientre de China, un país comunista, el mayor crecimiento y desarrollo capitalista del mundo, propiciando una serie de intercambios culturales que ya van a pasar o van a llevar al mundo desde esa globalización económica con la que comienza el proceso hacia una globalización cultural e inmediatamente hacia una globalización política. Esa es la visión del ejecutivo actual, del director actual, del inversionista actual, que tiene que estar pegado al capital, no porque el capital haya tomado un nuevo aliento y reviva, no en el contexto tradicional, sino en el contexto que es mejor repartir riqueza que repartir pobreza. Y entonces los pueblos tienen que generar riqueza
para que a través de esa riqueza su pueblo pueda igualmente desarrollar. Entonces hablamos, durante todos estos paradigmas, hablamos de esa preponderancia de la atención de las reclamaciones sociales, por ejemplo. Porque ese es el equilibrio al cual nos lleva el sistema. Los sistemas se pueden desequilibrar, pero en esencia los sistemas tienen que ser equilibrados. Entonces vamos a educar al accionista, al inversionista y al financiero en manejar equilibrio precisamente entre conflictos de corto y conflictos de largo plazo. Conflictos de corto plazo, ¿no? Aquellas inconformidades que existen siempre en los ambientes laborales, en los ambientes de estudio también, y los de largo plazo, los de grandes obras de infraestructura básica para el desarrollo, los de grandes cambios estructurales en la educación, los de la masificación de la investigación en todo orden y en todo nivel educativo. Y por otro lado, en aprender cuándo dar órdenes y cuándo ser socio. Cuándo tenemos nosotros que imponer nuestro criterio porque está fundado en experiencia, en conocimiento, bien en retroalimentaciones sucesivas, y cuándo debemos nosotros ponernos en el ámbito humano, no exactamente en el mismo nivel humano, lo preciso y lo puntualizo, que cualquier otro de nuestros congéneres. Bien. Para concluir entonces esta conferencia virtual, vamos a decir que Peter Drucker, en esta, digamos así, en este despliegue epistemológico sobre la administración enfocado en los paradigmas, centró su discurso, centró su perspectiva filosófica en la emergencia de la sociedad de la información. Peter Drucker efectúa su último aporte a la epistemología regional de la administración en el año 2001. Y su obra se publica en el año siguiente, en el año 2002. Y él fallece en el año 2004. No vio lo que él anunció que iba a suceder y que todos nosotros hemos sido y seguimos siendo testigos de ello. Leer entonces La gerencia en la sociedad futura del ilustrísimo creador, entre comillas, del enfoque neoclásico de la administración, Peter Drucker. Muchas gracias.